Amados hermanos, ayer lamentablemente, pues por razones de salud no me pude conectar para lo que es la escuela de doctrina, ¿verdad? Pero hoy, mis amados hermanos, vamos a ministrar el tema que no pudimos ministrar ayer. Amén. Entonces, como ustedes saben, espero yo, mis amados hermanos, que logremos entenderlo en el nombre de Jesús, porque esto es muy importante, de que ustedes y yo sabemos acerca de lo que es la iglesia, ¿verdad? Amén. Pero aunque sepamos, mis amados hermanos, de que lo que es la iglesia, a estas alturas del partido, dijo el apóstol Sergio, ¿verdad? Por lo menos espero, mis amados hermanos, me refiero sobre todo a los que están en la escuela de doctrina básica, ¿verdad? Los demás, pues si no lo saben, pues hoy lo podemos aprender, y si ya lo saben, pues gloria a Dios, mis amados hermanos, porque, como se los vuelvo a repetir, el tema es de doctrina, es algo que ustedes y yo deberíamos de saber ya. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos, mis amados hermanos, en la actualidad, lamentablemente, cada tiempo que pasa se levantan diferentes religiones, y cada religión, mis amados hermanos, tiene diferente creencia. Amén. Ayúdenme con esto, vamos a ver qué tanto conocen ustedes de esto. Hay una rama, lo vamos a decir así, porque miren, ustedes y yo sabemos de que cuando Cristo vino, Él lo dice claramente, que Él vino a preparar, se dice, una iglesia. Amén. La Biblia no dice, mis amados hermanos, que Cristo haya venido a fundar una religión. Amén. La Biblia no dice que Cristo haya venido a fundar una religión. Amén. Cristo vino, dice la Biblia claramente, a establecer una iglesia, no una religión. Y ustedes me podrán decir, pastor, ¿y la religión evangélica? La religión cristiana, una vez lleve el título de religión, Cristo no vino a fundar ninguna religión. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué nos dicen cristianos? ¿Por qué decimos que somos cristianos? Porque seguimos a Cristo, punto. Amén. Lo voy a decir así, bueno, mejor no. Él es Cristo y nosotros sus seguidores, entonces somos cristianos, cristocéntricos. La Biblia dice que todo aquel, mi amado hermano, que no confiese que Jesús es el Hijo de Dios, lo dice en una de las cartas del apóstol Juan, dice, ni lo recibáis en casa. Por eso todos aquellos que andan de puerta en puerta, ¿verdad?, diciendo que son testigos de, hasta ahí lo vamos a dejar, ellos niegan, mis amados hermanos, a Jesús, niegan a Cristo y del Espíritu Santo, que dicen que es una fuerza activa. Por eso ustedes no se sientan mal, mis amados hermanos, de que ahí están tocando, díganle que no estoy, cállense. No, si no les abren la puerta, mejor. ¿Por qué les estoy diciendo esto? No es porque seamos sectaristas, no es porque seamos orgullosos, no es porque seamos ignorantes, es que la Biblia dice que si no confiesan a Cristo como Jesús y Salvador, ni los recibas en tu casa. Así lo dice. Entonces, ¿por qué me la voy a llamar yo de redentor y después voy a terminar crucificado peleándome? ¿Y saben qué es lo peor? Yo no sé si ustedes habrán conocido a alguien, pero yo he conocido en estos 18 años de ministerio pastoral muchos casos en los que un joven o una señorita se enamoran de una persona, lo voy a decir así, de cualquier otra religión, y llegan a la iglesia, tanto han venido con mi persona como pastor, como con el que en aquel entonces era mi pastor, a decirle, fíjese pastor, fíjese que me enamoré de ella, me enamoré de él, pero no es cristiano, es Messi. Algunos han dicho, es mormón, otros es católica, pero si usted me da permiso, yo lo voy a convertir, yo voy a hacer que venga a la iglesia. ¿Qué creen que pasó? En todos y cada uno de los casos, aunque es redundante, ¿verdad?, todos se fueron. Una en particular, ¿saben qué? No solamente se fue,
sino se fue a casar a la iglesia mormona. Y dijo que iba a convertir al muchacho al evangelio y no pudo, se fue a casar a la iglesia mormona. Y como era familiar y nos invitaron, ahí andaba yo, pero yo no era pastor todavía. Ok, les estoy diciendo esto para que en el nombre de Jesús logremos entender la diferencia, porque es una diferencia, mis amados hermanos, entre lo que es, escuchen bien, la iglesia, pueblo de Dios, la iglesia, cuerpo de Cristo, y la iglesia, templo del Espíritu Santo. No me vayan a responder, por favor, porque no sea que por responder me metan las de andar, dicen acá. Pero, ¿qué se consideran ustedes el día de hoy? Iglesia, pueblo de Dios, iglesia, cuerpo de Cristo, iglesia, templo del Espíritu Santo. Ay, pastor, iglesia es iglesia. Mentira, iglesia no es iglesia. Entonces tenemos, mis amados hermanos, por eso les estoy hablando doctrinalmente, que identificar dentro de la iglesia, ¿qué soy yo? Iglesia, pueblo de Dios, iglesia, cuerpo de Cristo, iglesia, templo del Espíritu Santo, y aún hay una cuarta, que ese va a ser el otro tema, o iglesia desposada, la iglesia que se va a arrebatar. Eso ustedes y yo tenemos que saber. ¿Decimos amén? Porque si no lo sabemos, mis amados hermanos, perdónenme por lo que les voy a decir, pero ustedes pueden pasar toda su vida congregándose en una iglesia con el título de cristiana y no saber ni qué son. Ay, soy cristiano por lógica, pastor, si me congrego en una iglesia, sí, pero iglesia, pueblo de Dios, iglesia, templo del Espíritu Santo, iglesia, cuerpo de Cristo, porque esto es, mis amados hermanos, así como cuando nace un bebé, exactamente así es la iglesia. Amén. ¿En qué momento, mis amados hermanos, escúchenme mi pregunta, por favor? El bebé ya tiene vida. Cuando nace, entonces, no lo escucho. Ay, muy bien. Desde el momento de la concepción. ¿Cuál es el momento de la concepción? Cuando el padre pone el esperma, la madre pone el óvulo y ahí es la concepción. Amén. ¿Qué significa concepción? Yo solo sé que es un apellido de mi amiga, pastor. No, es el momento en el que hay vida. Miren, esto está científicamente comprobado, que cuando el esperma penetra el óvulo, mis amados hermanos, hay un toque eléctrico. Hay videos, si ustedes quieren buscarlos, en donde en ese momento empieza la vida. Ok, así es la iglesia. Tiene que ir creciendo, tiene que irse desarrollando a tal punto que si ustedes han leído en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice que había una mujer que estaba a punto de dar a luz. ¿Lo han leído? En Apocalipsis, una mujer que está a punto de dar a luz. ¿Sí? Ustedes y yo, ¿cuál es la idea que tenemos? Si una mujer está a punto de dar a luz, ¿de qué tamaño nace el fruto del vientre? Vean que no dije el bebé. Ay, no sé, pastor, dicen las madres, yo de eso sí no sé nada. ¿De qué tamaño nace el fruto del vientre, mis amados hermanos? Si está a punto de dar a luz. Pues verá, sin exagerar, pastor, el mío nació de 1,82. Como no me responde, ¿de qué tamaño? 47, 45, 50 centímetros. Pero dice la Biblia que esa mujer estaba a punto de dar a luz y el dragón estaba ahí esperando, ¿para qué? Para que cuando la mujer diera a luz, naciera el fruto del vientre, y esperaba
La palabra que se usa ahí en el griego es un tecnón, un bebé. Pero dice que cuando da a luz un huíos. ¿Qué es eso, un huíos? Un hombre maduro. Y esa es la iglesia madura. O sea, ¿por qué, mis amados hermanos, muchas veces, a pesar de que nos congregamos en una iglesia, seguimos anhelando las cosas del mundo? Si yo me congrego en una iglesia, ¿pero por qué sigo anhelando las cosas del mundo si soy cristiano? Pero Ronaldo tal vez. Porque lo que, mis amados hermanos, se está formando aún es un bebé, no una iglesia madura. Entonces no sé si me doy a entender con eso que les estoy diciendo, pero esa es la etapa de iglesia pueblo de Dios, iglesia cuerpo de Cristo, iglesia templo del Espíritu Santo, hasta llegar a la iglesia desposada, que es la iglesia que se va arrebatada. Y no todos, mis amados hermanos, escúchenlo bien, yo los bendigo y deseo con todo mi corazón que si Cristo viniera en este instante, que todos nos fuéramos. Gloria a Dios por esos amenes. Pero lamentablemente la Biblia muestra que no es así. La Biblia muestra que dentro de la iglesia, no me refiero solamente a nosotros acá, ¿verdad? Sino a la iglesia a nivel mundial, dentro de todo ese montón de iglesias, vamos a decirlo así, pueblo de Dios, de ahí va a salir la iglesia desposada, pero no todos se casan. Ya entendiendo este tema, ya no muchito me gustó aquel corito que dice, somos el pueblo de Dios. Ay, no, ya no. Ay. Los que ya escucharon los temas, me imagino que ya saben por qué. Amén. Ok, entonces, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? De la iglesia, templo del Espíritu Santo. Amén. Ya hablamos de la iglesia cuerpo de Cristo, ya hablamos de la iglesia pueblo de Dios, pero hoy vamos a hablar de la iglesia templo del Espíritu Santo. Y nada más les voy a hacer un muy breve resumen acá para que veamos las etapas, mis amados hermanos, y pues que el Espíritu nos dé testimonio y poder darnos cuenta de que aunque me congrego en una iglesia, ¿en qué nivel espiritual, en qué etapa de la iglesia estoy? Amén. Ni un amén. Yo les pregunto, es que tengo dos preguntas y no sé cuál es el primero. Déjenme ver. ¿Anhelan ustedes ser arrebatados, mis amados hermanos? ¿O se conforman con ser salvos? Ahí está la otra pregunta, para los casados. Cuando ustedes se casaron y dijeron sí, acepto, no sabía qué estaba diciendo, pastor, pero bueno, ahora ya aceptaron. ¿Querían el paquete completo? Miren, yo conocí, les voy a poner este ejemplo. Es que a veces pasa de todo ahí en la viña del Señor. Una pareja, ellos se querían desde jovencitos, cuando yo los conocí ya se querían. El asunto es que en determinado momento llegaron a ser novios dentro de la iglesia y se casaron. Pero cuando yo me enteré de cómo se habían casado, se los pongo de ejemplo para ver si así les gustaría. Se casaron, se comieron la miel y el acuerdo era el siguiente: nos vamos a casar, nos vamos de luna de miel, pero por el siguiente año tú te vas a vivir con tus papás, yo voy a vivir con los míos y todo el dinero que ahorremos lo vamos a reunir para comprarnos una casa. Y cuando ya tengamos eso, nos vamos a vivir juntos. ¿A quién le hubiera gustado casarse así?
¿Les hubiera gustado? El trato no está tan descabellado. Ya con casa nos vamos a vivir juntos. ¿No? ¿No les hubiera gustado? ¿Qué querían ustedes entonces? No quieren nada entonces. ¿O querían ustedes, aunque no tuvieran casa, pero al hombre lo quiero al lado mío? Ni un amén. No tengo casa, pero a la mujer la quiero al lado mío. Aunque sea alquilar, nos vamos. O tampoco. ¿Y cómo fue que se casaron entonces, hermano? Pura obra del Espíritu Santo, pastor. Bueno, no quieren responderme el día de hoy. El asunto es el siguiente. ¿Por qué les estoy poniendo estos ejemplos? Porque ustedes y yo no podemos pretender, mis amados hermanos, querer tener una relación con Cristo, pero a medias, pero si me dan ganas, pero si puedo, pero cuando tenga tiempo. ¿Por qué? Porque con Cristo es o todo o nada. Él dice, mejor te hubiera sido ser frío o caliente, todo o nada, y no ser tibio. ¿Por qué? Porque a los tibios, dicen, los vomitará. Eso. ¿Y cuál es el tibio? Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Le contaba yo a hermano Israel, ¿verdad? Ya le estoy cambiando el nombre. De que en una oportunidad, mis amados hermanos, llegó alguien a la iglesia. Yo no era pastor, o sea, no era la iglesia que yo pastoreaba, lógicamente. Y le dijo al pastor que la persona que estaba tocando el teclado le miraba garras. Qué raro, ¿va? Con garras. El asunto es que después se descubrió que el bandido que hacía, ministraba en el culto, pero luego se iba a las discotecas a tocar. Tibio. ¿Por qué? Porque Dios quiere, o me sirves a mí, o le sirves al mundo. Pero tibio, escrito está, lo vomito en mi boca. Entonces por eso tenemos que entender qué soy yo. Entiéndase, cada uno de nosotros. Iglesia, pueblo de Dios. Iglesia de cuerpo de Cristo. Iglesia, templo del Espíritu Santo. Iglesia, pueblo de Dios, mi amado hermano, por todos lados hay. Pero ya iglesia, cuerpo de Cristo, ya no es cualquiera. ¿Por qué? Porque ya nació de nuevo. Iglesia, templo del Espíritu Santo, no solamente ya nació, sino ahora está creciendo y se le dan armas. Ya dio una estatura, pero vamos a ir avanzando. Primera de Corintios 6, 19 y 20, ¿qué dice? Miren, cuando ustedes leen el contexto, yo les traigo nada más el texto. El apóstol Pablo está hablando ahí acerca de los problemas en el área, con mucho respeto lo digo, sexual. De eso es lo que está hablando él en el contexto, entiéndase, en los versículos anteriores. ¿O qué pues? Dice él en los versículos anteriores: tomaremos los miembros de Cristo y los haremos uno con una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis pues que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, él les está pegando una cuadrada, ¿verdad? Porque les está diciendo, ustedes no pueden estar sirviendo allá en el mundo, ustedes no pueden estar deseando las cosas del mundo. Si ustedes ya le abrieron su corazón al Señor, no pueden, no deben anhelar lo que sean en el mundo. O no saben que son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde se echa de ver de que alguien no es solamente iglesia, pueblo de Dios, sino que es iglesia, templo del Espíritu Santo? En que la iglesia, pueblo de Dios, es el Israel que salió de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes de esa cita? En el libro de Éxodo, cuando el Señor los saca de Egipto,
era el pueblo de Dios. Pero cuando ya andaban en el desierto, ¿alguien se recuerda de los reclamos que le hacían a Moisés? ¿Qué le reclamaban a Moisés? Ya cuando habían salido de Egipto. Ajá, ¿qué más? ¿Perdón? ¿No tenían agua? Ajá, pero de lo que tenían en Egipto, ¿qué le decían de lo que tenían en Egipto? Ay, no me asusten, hermano, no parece que yo fuera su pastor. ¿Acaso no le dicen, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si allá teníamos, ¿qué tenían? Sí, pero ¿qué era? ¿Qué tenían? Es que ellos le dicen, allá teníamos. Le dicen que era lo que tenían. Ay, no, Pablo. ¿Ah? Sí, pero eso no, es que ellos no dicen así. Ellos le dicen, allá teníamos melones. Algún día les voy a explicar qué significa cada una de esas cosas. Teníamos pescados. ¿Saben hasta qué le dicen? Hasta teníamos tumbas en donde morirnos. Los sacaron de Egipto. Ya no eran esclavos. Eran pueblo de Dios. ¿Pero qué querían? Regresarse a Egipto. Esa es la iglesia pueblo de Dios. Que sí, ahí van esforzándose, luchando. Pero cuando el mundo los llama, ahí van. Iglesia pueblo de Dios. ¿Y saben qué es lo tremendo con la iglesia pueblo de Dios? Que esa iglesia se queda en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no tuvieron el valor, la valentía, mis amados hermanos, de definirse por Cristo. Entonces ahí ya tienen ustedes, bueno, ya me estoy saliendo del tema porque ese no es el tema. Pero el asunto es el siguiente, ¿verdad? De que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos lo que no tienen que hacer con sus cuerpos. Porque lo dice claramente, ustedes no pueden agarrar los miembros de Cristo. O sea, si yo ya le abrí mi corazón al Señor, yo soy miembro de Él, soy pueblo de Dios. Y luego dice, y hacerlos uno con una ramera. ¿Y quién es la gran ramera? Según la Biblia, Babilonia. ¿Y qué me ofrece a mí el mundo y Babilonia? Todo, absolutamente todo. Pero también ofrece sepulcros, ofrece riquezas, ofrece placeres. Hay una doctrina por ahí, tal vez la habrán escuchado, que dice, salvos, siempre salvos. Mentira, porque escrito está que Dios al pecador no lo tendrá por culpable. Escrito está, no os hagáis muchos maestros, porque mayor condenación recibirán. Escrito está, mejor te hubiera sido no conocer que conocer y abandonar. Escrito está que aquel que pone la mano sobre el arado y voltea hacia atrás, no es digno de él. Porque si puso la mano sobre el arado y lleva aquí la visión a frente a Cristo y voltea atrás, ¿qué hizo? Puso la mano aquí en el arado. ¿Hacia dónde va? Hacia adelante. Pero dice, y si voltea atrás, ¿qué pasó? Grítenme, hermano, porque no les escucho. Ajá, pero es que es literal. Estoy viendo acá, volteo atrás. Exacto, ¿quién habló? Le di la espalda. Todo lo que ustedes dijeron así es. Pero ¿qué es lo que pasó? Tenía aquí a Cristo, ahora le di la espalda. Así de simple. ¿O no sabéis de que ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo? Entonces, una iglesia que es templo del Espíritu Santo entiende que en el mundo no tiene nada que hacer, no tiene nada que ver. Amén. Que en el mundo lo único que encontrará, lo dice el Señor Jesús, es aflicción.
Una iglesia, templo del Espíritu Santo, entiende que todo lo que yo hacía, ese yo no me refiero a mí, sino a todos nosotros, todo lo que nosotros hacíamos, todo antes de Cristo, no tengo por qué traerlo ahora acá que ya estoy en Cristo. No tengo por qué traerlo ahora que estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque esas cosas, mis amados, nos estorbarán y no nos van a dejar convertirnos en el templo del Espíritu Santo. Y aquel que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, es que ya no es cualquier cristiano. Ya no es cualquier cristiano. Pero vamos a avanzar. Entonces dice acá, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Pregunto, ahí dice claramente, ayúdenme con esto que les voy a preguntar. Dice, honren con su cuerpo a Dios. Cuando habla de cuerpo, pregunto, ¿será que ahí entra todo, menos las manos? Todo, dice el hermano Alba. ¿Qué piensan? ¿Será que ahí entra todo el cuerpo, menos los ojos? Todo, ¿estamos de acuerdo que todo? ¿Será que ahí entra todo el cuerpo, menos los oídos? Básicamente le estoy hablando de los 5 sentidos. Si la Biblia dice acá que, por tanto, honrenlo con su cuerpo, es con todo el cuerpo. Si yo con mis manos ayudo a mi esposo, a mi esposa, al pastor, a la pastora, pero luego con mi boca digo que son unos inútiles, ¿qué se me va a tomar en cuenta? ¿La ayuda que di con mis manos o la maldición que saqué con los mismos miembros de mi cuerpo? Silencio en iglesia de Cristo de Benecer. ¿Qué se me va a tomar en cuenta, mis amados hermanos? ¿Lo que hice con mis manos o lo que dije con mi boca? La Biblia dice que para empezar a hacer el bien, primero tengo que dejar de hacer el mal. Entonces, si yo hago el bien, pero luego hago el mal, el bien que hice no se me cuenta. ¿Por qué? Porque sigo practicando lo malo. Sigue siendo tibio. Escrito está, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Lo han leído? ¿Y qué le dijo Jesús? Miren qué tremendo. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿Y por qué no lo conocían? ¿Por qué no los conocía si en su nombre echaban fuera demonios? ¿Saben por qué? Porque cuando estos personajes se acercan le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor Padre, Señor Hijo, en el nombre de Jesús se echa fuera todo demonio, así está escrito. Pero ¿y en dónde se quedó Señor Espíritu Santo? La tercera persona, ¿dónde se quedó? No lo conocían, por eso eran hacedores de maldad, por eso eran hacedores de iniquidad, porque quien a mí me convence de lo mal que estoy, no es mi esposa, estoy hablando como varón. Ella me va a decir, mire, esto es lo que tiene que cambiar. Pero si como hombre soy orgulloso, ¿y por qué me dices a mí lo que tengo que cambiar? Si tú tienes que cambiar esto y esto y esto también. Entonces, antes de venir a decirme lo que yo tengo que cambiar, cambia tú primero, le diría como un hombre orgulloso. Pero si el Espíritu Santo me redarguye, me convence de justicia, juicio y pecado, me convence de que yo soy un pecador y que tengo que cambiar,
dígame, ¿qué le puedo decir para cuestionarlo? ¿Le puedo decir al Espíritu Santo, cambia tú primero? No, si Él es Dios. Entonces, mi amado hermano, a ti y a mí, puedo yo pasar predicando aquí toda la noche. Puede tu esposa o tu esposo decirte lo mal que estás actuando. Pero si el Espíritu Santo no te convence, con mucho respeto y te bendigo en el nombre de Jesús, no vas a cambiar. Hasta que tomes la decisión de, Espíritu Santo, aquí estoy, de rodillas, necesito cambiar. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra, entra, y con mucho respeto, pero es que así es, mis amados hermanos, y toda la inmundicia que hemos llevado dentro, tanto aprendida como heredada, empieza a salir. Y es ahí en donde empieza la iglesia, cuerpo de Cristo. Un nuevo nacimiento, una nueva simiente, una nueva persona. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué? Porque ya nací de nuevo. ¿Les gusta a ustedes cuando compran algo nuevo? ¿Les gusta ese olor que las cosas nuevas sacan? Cuando los bebés nacen, ¿acaso no dan ganas de comérselos por el olor que tienen? Y que tienen un olor tan bonito, tan rico. Otra cosa cuando ya hay que cambiar el español, ¿no? Pero es un olor natural de ellos. Amén. Igual es en la iglesia, mis amados hermanos. Entonces, bueno, esto lo terminé. Voy a avanzar, voy a leerles esto rápidamente. La palabra templo, porque dice acá templo del Espíritu Santo, significa santuario, considerado algo sagrado donde habita la presencia de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice ahí de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que habitar dentro de nosotros? La presencia de Dios. Miren, esto yo se los he dicho en más de alguna oportunidad y quiero repetírselo. Ustedes y yo tenemos 5 sentidos. Amén. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Pues yo el sentido que siento es el sentido del sueño, pastor. Ese no es un sentido. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Vista, olfato, gusto, oído, y falta uno, y tacto. Son los 5 sentidos. Entonces la palabra sentidos viene de la palabra presencia. Amén. La palabra sentido, repito, viene de la palabra presencia. Y cuando ustedes y yo tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros, esa presencia nos ministra los 5 sentidos. Y lo que antes veíamos con la vista, amén, que uno miraba, ¿verdad? Y se quedaba. Dijo un pastor en una oportunidad, hablando de los hombres que les gusta quedarse viendo a las mujeres. Viene el pastor y dice, la primer mirada no es pecado. O sea, como quien dice, la vi, no es pecado porque fue. Ya la segunda ya es pecado. ¿Por qué? Porque la vio. Pero y luego, ¿cuál es la miradera? Entonces allá le decimos patojos a los jóvenes. Los patojos bien astutos, ¿qué creen que hicieron? Miraban una patoja, una muchacha. El pastor dijo que la primera mirada no es pecado y todavía estoy en la primera mirada. No, es que para darle rienda suelta a la carne, ¿hay por dónde? Hay hasta bases bíblicas. Escrito está, dijo Satanás, que Jehová lo reprenda. Entonces no vayan a salir con ese rema, mis amados. El pastor dijo que la primera mirada no es pecado, porque lo único que van a estar demostrando es, con mucho respeto, la inmundicia que aún hay en los ojos. ¿Y qué es lo que falta?
para que la presencia de Dios ministre mi sentido de la vista, ser templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habite en mí, pero de verdad. Amén. Sigo. La palabra templo significa parte interior del templo, lugar 2 veces santo. Vean. Vamos a ver cómo están ustedes en esto. Esto no recuerdo habérselos enseñado, pero me imagino que lo han de saber. Ustedes y yo somos seres tripartitos, ¿sí o no? ¿Por qué somos seres tripartitos? Díganme. Muy bien, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando nos toque partir? El cuerpo, dice la Biblia, vuelve al polvo. ¿Qué pasa con el espíritu? Muy bien, dice la Biblia que el espíritu regresa al Padre. ¿Y qué pasa con el alma? Esto yo se los he enseñado en alguna oportunidad. El alma, dice la Biblia, mis amados hermanos, ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Mías, dice el Señor, son todas las almas. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. Pero el alma que yo la encuentre pecando, esa morirá. Pero la Biblia también dice, mis amados hermanos, que un alma que se consagra, que busca agradar al Señor, es regenerada, es restaurada, es llevada a su estado original. Y cuando venimos nosotros como niños, ¿cómo venía nuestra alma? Pura. Nadie nos la había trastocado. Todo lo creíamos. Amén. Entonces, eso es lo que pasa con el alma. ¿Por qué les digo esto? Porque dice acá que la palabra templo es la parte interior del templo, lugar 2 veces santo. Entonces tú y yo, mi amado hermano, y tiene que ser así, nos esforzamos por el cuerpo, ¿sí o no? ¿Cuántos usan loción, colonia, perfume, o limón, aunque sea? ¿Sí? ¿Y cuánto les tarda un botecito? ¿Cuánto les tarda un limoncito? Ok, ¿por qué les pregunto eso? Porque muchos de nosotros, mis amados hermanos, invertimos en cremas. Yo no sé cómo le digan, si son cremas, porque ya le decimos crema a la que se come, y aquí le dicen natilla. ¿Qué más? Champú, jabón, rasuradoras. ¿Qué más compran mis amadas hermanas? Pinturas. ¿Ah? Calcetín, gelatina. Ok, invertimos, pero todo eso es para echarlo en el cuerpo. Y pregunto, ¿y cuánto invierten ustedes para echarse en el alma? ¿Y qué se puede echar uno en el alma? Pues definitivamente no me puedo echar loción, ¿verdad? Colonia. Pero sí puedo, mis amados hermanos, invertir, por ejemplo, para comprar mi buena Biblia. Es que muy caras, pastor, 35,000, y cargan un celular de 200,000. ¿Cómo dicen acá? ¿De ahí? No tengo dinero, pues es muy cara una Biblia, 35,000 colones. ¿Y cuánto cuesta su celular? 1,200,000 nada más. Pues. Entonces les estoy diciendo esto porque lo de adentro
es más importante que lo de afuera, porque la Biblia dice que el ser interior se va renovando, mientras el ser exterior se va envejeciendo, se va muriendo. Invertimos tanto en algo, mis amados hermanos, que en algún momento se va a morir. Pero invertir para nuestra alma y nuestro espíritu, muchas veces lo sentimos caro. Quería poner un ejemplo, pero mejor no. Si me recuerdan, se los digo después. Va. Nada más les hago la pregunta. 50,000 colones, ¿es caro o es barato? No me hagan así, depende. Ustedes solo díganme, ¿es caro o es barato? ¿Ah? No lo entiendo. Miren, pues lo primero que les digo, lo primero que me dicen. 50,000, ¿es caro o es barato? Es caro. Término medio. Yo aquí les digo, casi yo no le hallo sabor al dinero de acá. Ya tengo 2 años de estar acá. En una oportunidad, no teníamos bocinas todavía, y salió una oferta ahí en Facebook, decían 170,000 colones. Y yo dije dentro de mí, mira qué barato, le dije a mi esposa. Y ella me dice, ¿ya se puso a hacer cuentas cuánto es eso en quetzales? No. Y cuando me dijo, no sé si me dijo 2,500 o 3,000 quetzales. Ay, no, qué caro, dije. Porque al dinero de acá yo no le siento sabor, pero al de Guatemala, ahí sí le siento sabor. Amén. Ok, entonces espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, de que tenemos que invertir en nuestra alma, en nuestro espíritu. Yo estoy convencido de que para estar esta noche en la iglesia, mis amados hermanos, aún así tengamos todos los medios para poder estar acá, pero no es fácil. O si ustedes consideran, congregarse, la cosa más fácil del mundo. ¿Lo consideran fácil? No, congregarse no es fácil, mis amados hermanos. Pero es glorioso congregarse. ¿Les ha cambiado la vida el congregarse? Eso es invertir para lo de adentro. Ya me detuve mucho, mis amados hermanos. Imagínense, era tema doctrinal que normalmente siempre lo termino. Templo, santuario dedicado a Dios, manifestación del Dios vivo. Miren, les hago un pequeño resumen, ya voy a ir rápido. Si alguien tiene dudas o quisiera escuchar los 2 temas anteriores, puede buscarlos, mis amados hermanos, en YouTube como Ministerio Ebenezer Grecia. Ahí están los temas anteriores: Iglesia Pueblo de Dios, Iglesia Cuerpo de Cristo. Hoy estamos hablando, o tratando, porque todavía no he entrado, a hablar Iglesia Templo del Espíritu Santo. Pero acá les hago un pequeño resumen para que veamos la diferencia, y en el nombre de Jesús, al notar la diferencia, hacer algo según el lugar o la etapa en donde esté para crecer. Iglesia Pueblo de Dios sale del mundo, porque es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que sacaron de Egipto. Amén. Sale del mundo y es rescatada de la esclavitud. Entiéndase, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo estábamos en el mundo, que no le habíamos abierto nuestro corazón al Señor, ¿qué cosas hacíamos? ¿Alguien se anima a decirme una? Antes de estar en Cristo, ¿verdad? ¿Perdón? Pelear. Amén. Ok, antes, sin Cristo, peleábamos. Y ahora con Cristo nos desgreñamos, pastor. Yo creo que pelear como que no quedó tan, ¿verdad? Porque hay cristianos peleoneros, mis amados. Antes, póngame otro ejemplo. En el mundo, ¿qué hacíamos sin Cristo?
Bailamos y ahora danzamos. Dice, antes tomábamos cerveza, ahora tomamos Santa Cena. A la gran. Es lo mismo, solo que ahora todo religioso. Estando en el mundo, mis amados hermanos, estoy pensando, bendito Dios, yo nunca tuve ese problema. Tal vez alguien se drogaba. Y ahora con Cristo, pura unción, puro Espíritu Santo, pastor. No os embriaguéis con vino, dice la Biblia, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces espero darme a entender de que nos sacaron de esa esclavitud. Por ejemplo, yo les he puesto mi ejemplo. Yo era muy mal hablado, pero malcriado, como ustedes no tienen idea. Así era yo. Entre los 16 y los 19 años, vaya que no me conocían. Malcriado, mal hablado. Parecía lustrador. ¿Saben qué es un lustrador? ¿No? ¿Un qué? Ajá, alguien que limpia los zapatos. Los lustradores, pobrecitos, son muy mal hablados. Ok, entonces la iglesia, pueblo de Dios, sale del mundo y es rescatada de la esclavitud. Pero quieren volver al mundo, quieren volver a Egipto, quieren hacer las cosas que hacían antes. Ahora ya no las hacen porque el pastor lo prohíbe, ya no las hacen porque el pastor no da permiso. ¿Y quién soy yo para darles o no darles permiso? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y esto es lo peor. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar por nada. Y hay una versión que dice, todo me es lícito, pero yo no me voy a meter debajo de ninguna potestad. Entonces, cuando el cristiano resulta haciendo cosas que le son lícitas, pero no lo edifican y no le convienen, es porque se metió debajo de una potestad. Y eso ustedes y yo no lo podemos permitir. Entonces, ¿cuál es la iglesia, pueblo de Dios? Sale del mundo, es rescatada de la esclavitud, pero quiere volver atrás. Si alguno de ustedes está así, iglesia, pueblo de Dios, es iglesia, pero corre el riesgo de quedarse, porque todos los israelitas que anhelaban regresar al mundo salieron de Egipto, pero ¿en dónde se murieron? En el desierto. No entraron a la tierra prometida. Iglesia, cuerpo de Cristo, nace de nuevo y vence el pecado. Entonces ya una iglesia, mis amados hermanos, que es cuerpo de Cristo, ya ha tenido un nuevo nacimiento. Amén. Entra a una etapa en la que el pecado puede estar enfrente y lo vence. La Biblia dice que en nuestra lucha contra el pecado, dice, no habéis sido capaces de derramar sangre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la lucha contra el pecado es una lucha, mi amado hermano, que si hay que derramar sangre, pero no peco, no peco. Pero si son como el Gillo, ¿verdad?, que decía que andaba buscando una tentación para vencerla. Conozco mucha gente que por creer que estaba en un nivel espiritual, fueron a meterse a los mismos lugares en donde pecaban y no se volvieron a levantar. Iglesia, templo del Espíritu Santo, vean la diferencia. No solamente ha nacido de nuevo, ha vencido el pecado, sino que es una iglesia que, la iglesia cuerpo de Cristo, nace, escuchen esto, nace. Amén. Pero así como un bebé cuando nace, pues tiene que crecer, ¿verdad? La iglesia, templo del Espíritu Santo, crece. Entonces muchos pueden estar en la etapa iglesia, cuerpo de Cristo, ya nací de nuevo y ya no me rindo ante el pecado. Pero ahora la iglesia, templo del Espíritu Santo, escuchen esto, qué tremendo, va creciendo, escuchen, es equipada con dones. Y estos dones sirven para desenmascarar
las obras del diablo. Entonces, ¿cómo identifico que soy una iglesia, templo del Espíritu Santo? La pregunta es, voy a avanzar un poquito, aunque creo que es bastante. Aquí está. Una iglesia, templo del Espíritu Santo. Una de las características que tiene es que tiene dones. No solamente tiene dones, sino tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones? Solamente los leo. Milagros, continencia, palabra de sabiduría, don de lenguas, don de ayuda, don de misericordia, sanidades, enseñanza, administración, profecía, el don de exhortar, don de servicio, don de fe, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, interpretación de lengua, don de dar y don de dirigir. Amén. Miren, ese está bonito, don de dar. Don de dar siempre hay, hermano. Lo que pasa es que muchas veces no se quiere. Pero el siguiente es que una iglesia, templo del Espíritu Santo, no solamente tiene dones, sino tiene frutos. Muchos dentro de la iglesia quieren dones. Les voy a regresar acá. Si lo logran ver desde ahí donde están, ¿qué tipo de don les gustaría de los que están ahí escritos? Perdón, hermano, no le escucho. Gracias. El don de administración. ¿Y qué fruto les gustaría? Se lo leo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, alabanza, santificación. Esos son los frutos. Paciencia. Yo quiero todo, dice. Amén. Ok, entonces, ¿en dónde se echa de ver de que alguien ya no es iglesia pueblo de Dios? O sea, entiendas esta etapa, ¿verdad? De que ya no es tampoco iglesia cuerpo de Cristo, sino que ahora está en iglesia templo del Espíritu Santo, en que tiene dones y tiene frutos. Y yo no sé, mis amados hermanos, cómo andamos acá en paciencia. Yo soy bien paciente, pastor, pero quiero las cosas rápido. Belleza de paciencia. Porque miren, pues, la mayoría de personas, voy a regresar acá, quieren dones. El don de discernimiento de espíritus, pastor, gloria a Dios. Pero ¿y qué tal con el gozo? No, yo solo quiero echar discernir espíritus, gozo no. Entonces, porque los frutos, mis amados hermanos, vienen de adentro. Los frutos son para la edificación, escuchen bien esto que voy a decir, propia, mía. Pero los dones son para la edificación de la iglesia y algunos para edificación propia, pero la mayoría son para edificación de la iglesia. Entonces, ya me adelanté mucho, perdónenme, voy a regresar. De todas formas, recuérdense que esta presentación a los de la escuela de doctrina yo se las envío. Ahorita no la envié porque se me olvidó, pero igual yo se las voy a enviar ahí al grupo de la escuela de doctrina, ¿verdad? En donde íbamos, ok, acá. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, de que no es solamente, sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, pero ¿qué tipo de iglesia somos? Iglesia pueblo de Dios, iglesia cuerpo de Cristo, iglesia templo del Espíritu Santo. Y el siguiente miércoles, si Dios lo permite, vamos a hablar de la iglesia desposada, que es la iglesia que se va a arrebatar. ¿Se dan cuenta de que no es nada más decir yo soy cristiano? Porque cristianos, mis amados hermanos, vamos a ver, ayúdenme con esto. Cristianos evangélicos, cristianos metodistas, cristianos adventistas, cristianos luteranos, cristianos, ¿qué más hay? Calvinistas, cristianos anglicanos, cristianos, ya les mencioné los adventistas, creo que, bueno, no sé si ya estoy repitiendo, pero todos son cristianos católicos,
Todos son cristianos. ¿Y ustedes? ¿Y usted qué es, mi amado hermano? Si le preguntan en la calle, mire, ¿y usted qué? ¿Usted? ¡Ah, qué belleza! Ya está obstinado. Iglesia, templo del Espíritu Santo, yo soy cristiano. Amén. Mire, yo soy la iglesia que se va arrebatada. Porque ya les mencioné por lo menos 6 o 7 diferentes tipos de cristianos. Pero creemos todos en lo mismo. Cada uno de los que les mencioné creen diferente cosa, pero todos están dentro del rango de cristianos. Aquí la clave está, mis amados hermanos, en ver qué es lo que la Biblia dice, en ver qué es lo que el Espíritu me da testimonio a mí, aplicarlo en el nombre de Jesús e identificar. Miren, todavía tengo 5 minutos. Normalmente yo predico 1 hora y todavía llevo 56. La iglesia, el templo del Espíritu Santo, va creciendo y va madurando. ¿Sabes esto qué nos da a entender, mi amado hermano? De que las cosas que a ti y a mí, tal vez cuando acabábamos de llegar a Cristo, no nos gustaban. Hay que, mire, pastor, pastora, a mí no me gusta esto de la iglesia, no me gusta aquí, no me gusta allá, porque somos niños. Pero una iglesia madura, pensemos ahorita como padres, ¿cuántas cosas, mis amados hermanos, hay en nuestros hijos que no nos gustan? Pero por eso los desechamos, por eso los sacamos de la casa. No nos gustan, pero a pesar de todo eso, los amamos. ¿Por qué? Porque al compararnos padres e hijos, debería de haber cierto nivel de madurez en mi vida si soy padre. Pero si yo soy padre y me comporto como mis hijos, ¿saben qué va a terminar pasando? Que mis hijos me van a terminar diciendo a mí cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ellos ven que aunque soy su padre, no soy maduro. Y si les ha pasado así, mis amados hermanos, que un hijo los confronte para decirles cómo se hacen las cosas, 2 cosas. 1, denle gloria a Dios, y 2, quiere decir que no son maduros. Quiere decir que no han crecido, que no han dado la talla espiritual que tienen que dar. Dice acá la Biblia, Efesios 2, 21, 22, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo. ¿Se dan cuenta? Dice aquí claramente, va creciendo para ser un templo. ¿Y qué pasa con la iglesia Pueblo de Dios? Por cuanto no ha crecido, no puede ser templo. Amén, ¿me voy dando a entender? Entonces, ahí dice claramente, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros, escuchen, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, todo aquel que es iglesia, cuerpo de templo del Espíritu Santo, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque vean esto. Cantares 8:4. Tenemos una hermana pequeña, sus pechos aún no están formados. Y vean el temor que tienen. ¿Qué haremos cuando nuestra hermana, qué haremos con nuestra hermana cuando la pidan en matrimonio? Con mucho respeto, mis amados, pero ahí dice, todavía no tiene pechos. ¿Qué harían ustedes, padres, que sus hijos tienen 14 años y se los vienen a pedir para matrimonio? Un hombre bien maduro de 15, ¿qué hacen? Es que ya tiene 15, mi amor, entreguémosla a la nena. ¿Qué hacen? No me han respondido. Ay, Dios ha escuchado mis oraciones porque ya no aguantaba este quinceañero. Váyase, llévese. ¿Verdad que no? No hacemos eso. ¿Por qué? Porque no es maduro.
¿Y cómo entonces una iglesia que no ha crecido se va a casar? Pónganse ahorita en mis zapatos como pastor. Vamos a ver si se animan a responderme. Viene Cristo y me los pide para casarse. Le dijeron a Rebeca, déjenme recordar bien. Sí, Rebeca. La llega a pedir Eliezer, porque se iba a casar con Isaac. Ni lo conocía. Y le preguntan, ¿te vas con este hombre? Sí, le dice, yo me voy con él. Eso es figura del arrebatamiento. Y se fue a casar, bíblicamente hablando, con un hombre que no conocía, pero era figura de Cristo, y se casó. Lo había visto, a eso me refiero, a que no lo conocía. Lo había visto nunca. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia, templo del Espíritu Santo, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que la van a venir a pedir, la van a desposar. ¿Y si no tiene pechos? Con mucho respeto, mis amados, pero es que ahí está escrito. Perdónenme por el ejemplo tan feo que voy a poner, pero en la actualidad, yo no sé si lo habrán vivido acá, niñas. Creo que allá en Guatemala hubo un caso de una de 11 años que resultó siendo madre. ¿Qué va a hacer cuando ese niño le esté pidiendo leche? Con mucho respeto, ¿tiene pechos para amamantar? ¿11 años? Entonces, ¿qué va a pasar, mis amados hermanos, cuando venga Cristo por la iglesia? Y si no tiene pechos, si no es una iglesia madura, pues yo creo que ya todos sabemos, ¿verdad? Así como ustedes y yo, a una de 14 no la entregaríamos en matrimonio, pues tampoco se casa una que no esté preparada. ¿Me voy dando a entender? Efesios 4:12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de la condición plena del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, entonces punto número 1, lo voy a terminar de una vez. La iglesia, templo del Espíritu Santo, tiene que crecer. Amén. Número 2, la iglesia, templo del Espíritu Santo, tiene que estar llena del Espíritu Santo. ¿Por qué, mis amados hermanos? La respuesta está en la pantalla. ¿Por qué tantos problemas dentro de la iglesia? Bendito Dios, lo digo con solvencia, y los hermanos pues que están casi que desde que empezamos con nosotros pueden dar testimonio, pero nunca, ni una sola vez, y espero que así siga, mis amados hermanos, nunca hemos tenido problemas dentro de la congregación, ni allá en Guatemala tampoco, o tal vez sí, no recuerdo. Pero los problemas que tuvimos en Guatemala fueron porque un muchacho de una familia se enamoró de otro. Esos fueron los problemas. Pero por problemas de murmuración, chismes, que aquella familia dijo esto de la otra, división, nunca. Bendito Dios, nunca hemos tenido ese problema. Ok, entonces mi pregunta es, ¿por qué tanto problema dentro de las congregaciones, mis amados hermanos? Que este dijo, la otra piensa y hace esto y por todo es problema. Porque como la gente no está llena de lo que debería de estar, se llena de divisiones, se llena de pleitos, se llena de disensiones, y van y se congregan y ahí se arman.
Entonces, ¿por qué el cristiano, mi amado hermano, no puede dejar de hacer las cosas que hacía en el mundo? ¿Por qué al cristiano lo siguen seduciendo las cosas que hacía en el mundo? Porque está vacío. Porque lo que necesita es llenura del Espíritu Santo. La Biblia muestra, el apóstol Pablo decía, comparado con Cristo, lo tengo todo contado por basura. Aún ni mi propia vida estimo, decía él. ¿Por qué? Porque había probado las riquezas y la llenura de Cristo y del Espíritu Santo y dijo, no hay cosa alguna que haya en el mundo que a mí me pueda satisfacer comparada con Cristo. Pero cuando no hay llenura del Espíritu Santo, cualquier cosa que el mundo me ofrezca, me gusta, me seduce, me dijo una cantante por ahí, me asusta, pero me gusta. Y ahí van, hermano. Entonces, ¿qué es lo que le falta o lo que tiene que tener la iglesia, templo del Espíritu Santo? Llenura. Aquí tú te tienes que escudriñar, mi amado hermano, si a mí todavía me gusta, por ejemplo, la música mundana. ¿Por qué te gusta? La respuesta es sencilla, porque no hay llenura del Espíritu Santo. Miren, espero que nadie se vaya a sentir mal. Amén. Nadie se va a sentir mal, sino todos. Son bromas. Pero vean, mis amados, cuando nosotros venimos al templo, no es mucho el tiempo que pasamos acá. Para tener 2 horas ahorita, faltan 15 minutos. Porque a las 6:30 empezó el culto. Amén. Faltan 15 minutos para las 6:30. Pero ¿por qué no aprovecho yo esas 2 horas o desde que entro al templo? Yo se los he enseñado, mis amados hermanos. Nosotros vamos a una iglesia y lo primero que hacemos al entrar, nos ponemos a orar como pastores. Y a veces, ¿qué hacemos? Llegamos y el culto no empieza, seguimos orando hasta que empiece. Si a qué llegué yo a la iglesia, a buscar de Dios, ¿sí o no? Entonces, un favorcito, procuren, en el amor de Cristo se los pido, cuando entren por esa puerta, ¿qué creen que les voy a decir? Pónganse a orar. Por no decirles, no estén viendo el teléfono. Porque hoy me agarré cabal como a 4 o 5. Yo echando el ojo ahí. El culto no había empezado. Y en el teléfono, hombre. Si decidieron venir al culto, llénense. Dejen el teléfono para cuando el culto termine si quieren. Pero si entraron al templo, busquen del Señor. Porque solamente esa llenura nos va a hacer cambiar. Mientras que ustedes y yo, bueno, tal vez si lo han experimentado, mejor no lo voy a decir así. Mientras que la persona no experimente la llenura del Espíritu Santo, pero como es de verdad lleno del Espíritu Santo, no va a poder cambiar. No va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque va a estar lleno de otras cosas, lleno de placeres. La Biblia habla de las pasiones. Habla de pasiones juveniles, habla de pasiones desordenadas, que hay que vencerlas. Y el día de hoy, mis amados hermanos, esto lo dicen los científicos, si no me creen, búsquenlo, ahí está el internet. Dicen que, ¿por qué la gente durante el día hace tal cosa y vuelve al celular? Hace otra cosa y vuelve al celular. Hace otra cosa y vuelve al celular. La gente en la actualidad ya no puede vivir sin el celular. ¿Saben qué dicen los científicos? Que es por falta de ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita una dosis de adrenalina y cuando vuelve el celular la encuentra. Alguna vez, yo sé que ustedes son cristianos, ¿verdad? Y ya no miran novelas. Series sí, ¿va? ¿Alguna vez han visto una serie?
cuando no había Netflix. Y yo miraba una serie que se llamaba El Chavo del Ocho. ¿La vieron alguna vez? Pero no miraban novelas, ¿verdad? Pues no se la lleven de fustán con pico, dicen en Guatemala. Ok, ¿y qué nos hace, mis amados hermanos, esperar hasta el otro día? En aquel entonces que no había ese tipo de plataforma, ¿verdad? Para estar ahí sentado frente al televisor a la misma hora, en el mismo canal. Dice, ¿qué nos hace? ¿Qué nos hacía? Eso es lo mismo, una descarga de adrenalina. Pero como ahora hay Netflix, todo el bendito día frente al televisor, se les olvida a los casados. ¿Qué se les olvida? Yo no dije nada, fue hermana Meli. Se les olvida que tienen esposa, se les olvida que tienen esposo, se les olvida que tienen que hacer la comida, se les olvida que hay que orar. Ni un amén. Es que aquí no miran series de plano, ni Netflix, ni internet han de tener. Por ese tipo de cosas es que la iglesia no se llena del Espíritu Santo. Y ante cualquier tentación no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no es una iglesia definida en seguir a Cristo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno puede. Yo no estoy diciendo que sea pecado. ¿Por qué no puedo ver yo una miseria? Si yo quiero la puedo ver, ¿o no? Depende, va a decir otra vez. Pero cuando uno se pone, mis amados hermanos, ya llenura, el mismo Espíritu Santo le da a uno testimonio y le dice, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? ¿Les ha pasado o no? Sí, el mismo Espíritu Santo le da a uno testimonio, ¿qué haces aquí frente a la tele? Aquí pasó, yo lo vi en las noticias, no sé si ustedes lo sabrán mejor que yo. Hubo un partido de fútbol ahí en Alajuela y dejaron a uno medio muerto, hace poquito. ¿Alguien se enteró de eso? ¿Sí? No sé, en las noticias decían que lo habían matado, después dijeron que no sé. ¿Y por qué? Si era solo un partido, ¿por qué terminó medio muerto o muerto al final? No sé. Porque la gente que no está llena del Espíritu Santo, mis amados hermanos, está llena de pasiones y busca saciar esas pasiones, y por eso es que no se puede vencer cuando viene una tentación. Entonces la iglesia, templo del Espíritu Santo, tiene que estar llena del Espíritu Santo, porque solamente cuando uno está lleno le puede decir no al pecado, no a la tentación, no a perder mi vida viendo series. Porque eso es lo que en realidad pasa. Se pierde literalmente la vida. ¿Me voy a entender? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Llenura del Espíritu Santo. Ahí está la cita. Voy a avanzar porque a mí ya se me fue el tiempo. Miren, manifestaciones de que alguien está lleno del Espíritu Santo. Cambia la forma de hablar. Miren, mis amados, yo los bendigo y les he dicho una y otra vez, yo no vengo acá, no sé si saben, pero somos guatemaltecos, yo no vengo a sembrarles cultura chapina. Yo no vengo a decir, miren, en Guatemala así lo hacen y así lo vamos a hacer acá. No, tan así es que mejor no les digo. Pero cuando hay llenura del Espíritu Santo, ya me acordé que les iba a decir. Pero en Guatemala hay muchas palabras, mucha forma en la que la gente habla. Por ejemplo, por decir qué bonito, qué chilero, dicen. Por decir qué calidad, qué tuanis. Y palabras así como esas, que yo las escucho y aquí es casi lo mismo, mis amados.
Un día escuché a un pastor diciendo, es que ese mae, dije yo entre mí, ese mae no tiene el Espíritu Santo. Y son bromas. Hay palabras como esas, mis amados hermanos. Ayúdenme, ¿qué palabras usan acá dentro de sus modismos? Yo he escuchado mae, ese chile, por decir qué, chiste no. ¿Qué torta? ¿Qué más? Sea perro. ¿Qué más? ¿Qué madre? A la pucha, dicen. ¿Qué buchón? ¿Y qué es eso? Eso es falta de llenura del Espíritu Santo. Me lo crean, me lo tomen o no, porque hay una forma correcta de hablar. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice de que los apóstoles, por lo menos 4 de ellos, Jacobo, Pedro, Juan y Andrés, por lo menos 4, eran hombres sin letra. Eran hombres que no sabían ni leer ni escribir. Eran del vulgo, así lo dice alguna versión. Pero cuando el Señor los tomó y fueron llenos del Espíritu Santo, dice que los fariseos decían, ¿y de dónde sacan estos tanta elocuencia para hablar? El Espíritu Santo les cambió la forma de hablar. Entonces, si ustedes hablan así, como dijo hermano Alo, sea perro. ¿Qué se necesita? Llenura del Espíritu Santo. Si no me creen, pruébenlo, experimentenlo, busquen al Espíritu Santo, a ver si no los cambian. Es que eso es lo que no quiero, pastor, porque yo sé que si me cambia, tengo que dejar aquello, tengo que dejar lo otro. Por eso es que mucha gente no quiere buscar al Espíritu Santo, porque lo primero que le va a pedir son sus pasiones. Y peor si es algo que hacemos desde pequeños, ¿cómo lo vamos a querer soltar? Qué pena con ustedes, mis amados hermanos. Ya se me fue el tiempo. Todavía tengo 5 allá. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene frutos, es obediente, ora, diezma, está convencido de que tiene una naturaleza de pecado contra la cual hay que pelear, tiene autoridad para predicar, tiene la capacidad de poder perdonar, se congrega, ayuna, es humilde, ama a Dios, transforma su carácter, tiene dones, tiene una vida devocional. No hace falta que nadie le diga, mira, hoy hay que ir al culto. No hace falta que nadie se lo diga. ¿Por qué? Porque él sabe, ella sabe, hoy hay culto. Y si alguien no sabe qué días hay culto, allá hay un rótulo que ahí dice, allá hay otro rótulo que ahí dice los días que hay culto. Tiene amor por la palabra, tiene un cambio de mentalidad y sirve. Miren, se los tengo que dar todo. Bueno, los dones ya se los di. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo tiene dones. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo tiene frutos. Cuando somos templo de morada del Espíritu Santo, cambia nuestro estilo de vida para siempre. Solo lo voy a mencionar. 1 Corintios 3:16. Cuando alguien es templo y morada del Espíritu Santo, tiene una vida de oración. Amén. Según Judas 1:20, cuando alguien es templo y morada del Espíritu Santo, tiene palabra de profecía. Según 2 de Pedro 1:21. Entonces, mi amado hermano, ustedes saben que la Biblia dice que por lo menos 2 dones ustedes y yo deberíamos de tener. 1, el don de lenguas, porque el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Y 2, el don de profecía, porque el que profetiza edifica la iglesia. Cuando alguien es templo y morada del Espíritu Santo, predica el Evangelio, según 1 de Pedro 1:12. Y para predicar el Evangelio no hace falta pararse en un altar, así como en este lugar, sino con mi estilo de vida. Yo no sé si les habrá pasado, y si les ha pasado, gloria a Dios, y si no les ha pasado, sé que les va a pasar. Que gente se le acerca a uno a preguntar, mire, disculpe, ¿usted es cristiano? ¿Les ha pasado? ¿Por qué no les preguntan, mire, disculpe, usted es musulmán? ¿Por qué no les preguntan, mire, disculpe, usted es mormón? ¿No? Todos preguntan, ¿usted es cristiano? Y por último,
cuando alguien es templo y morada del Espíritu Santo, que es la iglesia, templo y morada del Espíritu Santo, nos habla, escuchen, nos habla, ¿para qué? Para que no, aquí hay algo que no está bien acá. Nos habla para endurecer el corazón, dice, no es eso. Nos habla para que el corazón no se endurezca. Eso es el punto. Hebreos 3:7 dice, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, cuando hay llenura del Espíritu Santo, uno escucha la palabra y no endurece el corazón. Por ejemplo, eso por mí lo estoy diciendo. Saber ni qué sabe de mí. De plano, porque hoy vine a la iglesia. No, hombre, tengan gracia, hermano. Este es el tema de doctrina de ayer. Amén. Pero por no dejar la doctrina ahí en el olvido, porque saben lo que estamos en el proceso de la escuela, pues dije, lo voy a dar hoy. Y qué casualidad que hoy que vine yo. ¿Y quién nos trajo? El Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no endurece su corazón a la palabra de Dios. Pero cuando no hay llenura, ni siquiera es, me entró por aquí y me salió por acá. No, ni siquiera le entró. Te resbala. Como en la provocación, como en el día de la prueba del desierto. Terminé, mis amados hermanos. Gracias a Dios, dicen ustedes. Amén, amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial.